Muy buenas tardes, noches, estimados todos. Sean bienvenidos una vez más a esta casa de oración Tijuana Loma Dorada. En nombre de ellas que estamos aquí delante de Dios con una gran responsabilidad de llevar este estudio. Estamos en los evangelios, en este caso estoy compartiendo el evangelio de Mateo y el día de hoy toca revisar el capítulo número 9, capítulo 9 del evangelio de Mateo. En los temas del capítulo anterior, aprendimos que Jesús sana a un leproso. Jesús sana al siervo de un centurión, Jesús sana la suegra de Pedro, los que querían seguir a Jesús, Jesús calma la tempestad y los endemoniados gadarenos. Estos temas mencionaba yo, lo que encuentro es que Jesús trató el tema de la fe y resaltó por mucho la fe del centurión respecto de otros que sí también creen en Jesús, pero no con esa ferviente, esa firmeza de creer en Jesucristo como el Señor y Salvador. En el capítulo 9 los temas que vamos a abordar el día de hoy son también 7. Jesús sana a un paralítico, el llamamiento de Mateo o Leví, la pregunta sobre el ayuno, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, los ciegos, 2 ciegos que reciben la vista, un mudo habla y la mies es mucha. Estos son los subtemas. Y bueno, vamos a entrar en materia, al desarrollo del capítulo 9, vamos a empezarlo leyendo, desde luego, pero antes voy a hacer un paréntesis. En el capítulo número 9 de Mateo vemos que Jesús continúa haciendo sanidades tal como lo hizo, o lo revisamos en el capítulo 8. Y esto fue para que se cumpliese la palabra dada por Dios a Isaías y quedó registrada en el capítulo 35, versículos 4 al 6, que vamos a leer también. Dice Isaías 35, 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahora bien, esto lo vamos a confirmar con la propia palabra iniciando en Mateo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a ir por partes, entonces leeremos primeramente el 1 y el 2. Mateo 9, 1 y 2, a la letra dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Como vimos en Mateo 4:13, le recuerdo, narra que la ciudad de Jesús es Capernaum. Y aquí le acabamos de leer que dice, le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. En Marcos 2 y Lucas 5 se explica cómo el hombre fue traído a Jesús. Multitudes que procuraban estar cerca de Jesús bloqueaban la puerta, estaba la puerta bloqueada, no había manera de acercarse hasta donde Jesús estaba. Por tanto, sus amigos lo subieron al techo de la casa y abrieron un hueco sobre el techo y por ese hueco hicieron descender al paralítico hasta donde Jesús estaba. Milagros de Jesús como este fueron un testimonio de que Él es el Mesías. Es el Mesías prometido por Dios y que vino a darnos la salvación y el perdón de los pecados. Porque note usted
en el versículo 2 al final dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿A qué iba el paralítico? Pues a recibir sanidad. Se había corrido la voz por todas las regiones de que Jesús sanaba enfermos y entonces él buscaba esa sanidad. Pero lo que Jesús le entrega, porque era lo primordial, fue el perdón de los pecados. Y entonces vemos cómo se cumple pues la palabra de que Él era el Mesías prometido, que venía a darnos la salvación y el perdón de los pecados, como lo recibió este hombre. Jesús atendió la necesidad de los más necesitados, aunque es posible que la mayoría de los judíos de ese tiempo hubiesen preferido señales más espectaculares por la venida de nuestro Señor. Quizás ellos hubieran preferido que invocara fuego del cielo o verlo como un comandante de un ejército poderoso para derrocar al imperio romano que los tenía en ese tiempo bajo tributo. Es decir, eran tributarios, tenían que pagar los impuestos, los tributos al imperio romano. Ahora bien, en el versículo 3, continúo leyendo, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Recuerde que estaba paralítico a la persona que se está refiriendo aquí. ¿Qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Pues para que sepáis, dice Jesús, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Bueno, en realidad no dio tal potestad a los hombres, dio tal potestad al Hijo del Hombre que era Jesús, el Hijo de Dios. En Salmo 103:3, el salmista dijo, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él el que sana todas tus dolencias. Jesús es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Eso lo dijo también el salmista en Salmo 103:3. Por hacer estas cosas que estamos leyendo y que narra Mateo, también Marcos y Juan en algunos versículos, por hacer estas cosas, Jesús fue acusado de blasfemia, como leímos anteriormente, mas ahora sabemos, usted y yo sabemos, que vino en primer lugar a traer salvación a un mundo que estaba caído, a un mundo caído, y manifestar su divinidad, o sea, manifestarse como Dios, al compartir sanidad con personas que creyeron firmemente en Él. Por todo eso, Jesús nunca buscó atraer la atención ni glorificarse a sí mismo, sino que dio reconocimiento en todo ello dio reconocimiento al Padre. Luego en el versículo 9 leemos, pasando Jesús de ahí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aquí vemos cómo Jesús ve a este hombre que está en el banco de los tributos, es decir, era el cobrador de los impuestos, y vio algo en él y le dijo, sígueme. Un hombre llamado, ¿cómo dice? Mateo, ¿verdad? Un hombre llamado Mateo. Quiere decir que Mateo mismo está narrando cómo Jesús le hizo el llamamiento. En Marcos 2:14 dice que este hombre también era llamado Leví, hijo de Alfeo. Los recaudadores de impuestos no solo eran pecadores notorios,
también eran colaboradores de los romanos cobrando los tributos al pueblo judío, es decir, a sus hermanos, a sus conciudadanos. Por lo cual a nadie le agradaba el judío que estaba sentado al banco de los tributos públicos y era considerado un traidor, porque el Imperio Romano gobernaba sobre esa región y entonces pues trabajar para el Imperio Romano pues se consideraba una traición entre ellos. Jesús le dijo, sígueme. Al comprender cómo casi todos odiaban a los recaudadores de impuestos, es notable ver cómo Jesús amó o ama y llamó a Mateo y a todos los que están en condiciones semejantes, sin importarle el hecho de lo que nosotros seamos o representemos. Jesús ve nuestra condición, conoce la condición interna de nuestro corazón y Él de todos modos anhela que le sigamos. Mateo respondió a la invitación de Jesús dejando su encomienda de recaudación de impuestos y siguió a Jesús de inmediato. Eventualmente, él fue quien escribió este relato en su evangelio. En cierto modo, esto fue un sacrificio más grande que algunos de los otros discípulos hayan hecho o hicieron. Por ejemplo, Pedro, Jacobo y Juan podían regresar con mayor facilidad de nuevo a pescar, porque era de manera independiente, o sea, no lo hacían para nadie más, sino para su familia, para ellos mismos. Pero Leví le servía al Imperio Romano, por lo cual le sería difícil, una vez habiendo dejado el puesto, que le restituyeran como recaudador de impuestos. Eso es lógico entenderlo. Entonces, estaba ahí en el banco de los tributos y Jesús le llama y vino a formar parte del grupo de los 12 discípulos que se mencionan en la Biblia. Mateo 9, pero ahora versículos 10 al 13. Y aconteció que estando él sentado a la mesa ¿quién? Jesús. Y aconteciendo que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto lo hemos estado ya notando en versículos anteriores, que Jesús vino a hacer un llamado al arrepentimiento. Ahora bien, subrayé donde dice muchos publicanos y pecadores, pero puse doble raya sobre por abajo donde dice muchos publicanos. Porque pecadores somos todos, ¿verdad? Todos pecamos y por cuanto todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero publicanos no todos. Entonces hago énfasis aquí porque recién acababa de llamar a Mateo, que era publicano, y luego entra a la casa, se sienta con sus discípulos y se entiende que también Mateo, que ya había sido llamado, y dice que vinieron muchos publicanos. Entonces, estos se sentaron junto a la mesa con Jesús. El contexto sugiere que esta era una reunión de los compañeros de trabajo de Mateo. Es decir, gente que le tenía aprecio, que le conocía. Podríamos decir que la decisión de Mateo, la decisión de seguir a Jesús, esa decisión motivó a otros que también ejercían la misma profesión a acercarse a Jesús, quien no perdió la oportunidad de ministrarlos, de alimentarles y darles el mensaje de salvación. Eso es lo que todos nosotros, seguidores de Cristo, también debemos hacer. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Fue la pregunta. La respuesta a esta pregunta
es simple. Porque Jesús es amigo de los pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Decir que Jesús es amigo de los pecadores no es decir que Jesús es pecador, sino que Él se acerca a la necesidad, Él se acerca a los que estamos en pecado, porque si no se acerca a Él, nosotros no nos vamos a acercar, por el contrario, a Él. O sea, Él se acerca a nosotros, dice, Él es el que nos buscó a nosotros y no nosotros a Él. Entonces, solo para no crear confusión, no es que Jesús sea un pecador, Él nunca pecó, pero Él se acercaba a aquellos que estaban en oscuridad, en tinieblas, para trasladarlos de esas tinieblas a la luz admirable. Repito, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aquí Jesús citó Oseas 6:6. En los días de Oseas, el pueblo de Dios todavía era bueno para traer sacrificios, es decir, todavía se practicaba de manera regular el llevar ofrendas al templo. Pero habían olvidado la misericordia, hacían esos rituales, pero habían olvidado la misericordia y abandonaron esta porque dejaron el conocimiento de Dios y la verdad. Oseas 4:1 dice, Dios prefiere tener corazones rectos, llenos de verdad y misericordia que sacrificio. Está parafraseado. Luego en el 14, Mateo 9:14, nos habla de un nuevo y de un viejo pacto y su diferencia, diciéndolo de esta manera. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Los fariseos también eran conocidos por su práctica de el ayuno. Era muy rigurosa esa práctica. Quizás 2 veces por semana, no sé, estoy simplemente haciendo una deducción de acuerdo con Lucas 18:12, pero no lo hacían con un espíritu de humildad, con un espíritu humilde y de arrepentimiento. A menudo ayunaban, no ayunaban menudo, sino continuamente ayunaban queriendo impresionar a otros y aún a sí mismos. Por lo cual entonces se entiende que no era una cosa genuina, sino más bien era una tradición que les había quedado ya por años. Luego en Mateo 15, 17, versículos 15 al 17 dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Les está respondiendo con una pregunta. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y el uno y lo otro se conservarán juntamente. La pregunta fue, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero previo a eso, pues en este caso, todos aquellos escribas, fariseos que miraban lo que Jesús hacía y que veía cómo sus discípulos estaban siempre con él, porque los estaba discipulando, los llevaba a todas partes con él, se preguntaban, ¿por qué no ayunan? O sea, ¿por qué ustedes no hacen lo que marca la tradición? Y Jesús les hace esta pregunta. Es una pregunta retórica. ¿Por qué? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos?
No era correcto para los discípulos de Jesús imitar a los fariseos en sus muestras hipócritas con las que se conducían. Tampoco era correcto para ellos imitar a los discípulos de Juan en su ministerio de humilde preparación, porque los discípulos de Jesús este momento lo estaban viviendo en una experiencia para la cual Juan trató de preparar a la gente. Es decir, Juan vino en preparación para lo que Jesús tenía por hacer o iba a hacer. Entonces ya estaban viviendo el momento que Juan había predicado, anticipado, y entonces no iban a volverse a lo que Juan había hecho porque ya estaban viviendo el tiempo. Pero vendrán días, dice, es decir, llegará un día en que el ayuno sería apropiado para los seguidores de Jesús, pero en ese presente, en ese momento, ellos estaban con Jesús y no era todavía el tiempo de entrar en esas cosas. Hay una nota poco oscura en las palabras: vendrán días cuando el esposo les será quitado. Digo un poco oscura porque debiendo haber más claridad en la palabra, lo único que yo encuentro es esto. Y hoy sabemos que un día Jesús ascendió al Padre y los discípulos padecieron persecución posteriormente por hacer la obra que el Señor les mandó. Y muchos de ellos también fueron sacrificados como Jesús fue sacrificado. Con la ilustración de los odres, Jesús explicó que Él no vino a reparar o reformar las viejas instituciones del judaísmo. Eso es lo que está diciendo. Yo no vine a hacer o a continuar haciendo lo que ustedes hacen. Y si están rotas, yo no voy a remendarlas. Por tanto, la ilustración de estos odres es, pues, repito, que Jesús no vino a reparar o reformar las viejas instituciones del judaísmo, sino a instituir un nuevo pacto en Él mismo. El nuevo pacto no solo mejora el viejo, lo reemplaza totalmente y va más allá, porque sabemos que nuestro Dios es excelente en todas las cosas que hace. La referencia de Jesús a los odres fue su anuncio de que las instituciones presentes del judaísmo no podían contener su vino nuevo. Él formaría una nueva institución, la iglesia, su iglesia por la cual va a venir, y debemos estar atentos todos porque eso ocurrirá tarde que temprano. De que Él juntaría, esa fue la intención, de que Él juntaría a los judíos y a los gentiles en un mismo cuerpo, en un cuerpo completamente nuevo, como dice Efesios 2:16. Ahí se lo dejo tarea para que lo lea. Luego vemos el subtema la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Esta parte lo vamos a encontrar, o esta parte la vamos a encontrar en los versículos 18 y 19 que leo a continuación. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Note que este hombre se postró ante él. Y Jesús recibió la adoración, lo cual habría sido blasfemo si Jesús no hubiera sido Dios. En otros casos, en el Nuevo Testamento, donde tal adoración es ofrecida a un humano, Hechos 10, 25 y 26, o Apocalipsis 22, 8 y 9 también, siempre fue rechazada de forma inmediata. ¿Fue rechazada por qué? Porque quienes representaban en este caso el ángel de Dios, pues es un enviado de Dios, no es Dios, y por tanto era correcto no aceptar ese ofrecimiento, esa adoración, pero en este caso Jesús la recibe porque Él es Dios mismo. Este principal hizo lo correcto, como leemos, hizo lo correcto al venir a Jesús, pero vemos
una diferencia comparado con el centurión que leímos en el capítulo 8 de este mismo Evangelio de Mateo, es decir, la semana anterior. El principal pensó que era esencial que Jesús personalmente acudiera a su casa, mientras que el centurión dijo, envía tu palabra. No se contrapone, simplemente es una distinción que quiero hacer, porque el centurión, en su fe que fue reconocida grandemente por Jesús, lo hizo más excelsamente, pero el que este principal le hubiese pedido que acudiera a él personalmente no está en lo absoluto mal. Luego en Mateo 20 al 22, continúo leyendo, y he aquí una mujer enferma de flujo, es decir, cuando iba por camino hacia casa del principal, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Nuevamente Jesús hace el señalamiento de la salvación, refiriéndose a la salvación del pecado. Y la mujer fue salva desde aquella hora y se entiende que también sana. Entonces Jesús vino, es lo que se resalta en este capítulo, que Jesús vino a dar salvación y sanidad como una consecuencia de su misericordia hacia cada uno de nosotros. En Marcos 5, 21 al 43, que no vamos a leer, solamente los refiero, Marcos 5, 21 al 43 y Lucas 8, 43 al 48, dan un recuento más completo de este milagro. Pero el relato de Mateo es suficiente, lo que acabamos de leer es suficiente para mostrar la compasión de Jesús y el hecho de que por su poder, siendo Dios, pudo obrar milagros y aún hoy lo sigue haciendo. Y por la fe de aquellos hace estos milagros y hace estas misericordias por aquellos que le buscan. Es importante tener eso en mente. La mujer fue salva. Su fe, aunque imperfecta, fue suficiente para recibir lo que Jesús le había dado igualmente. Y lo hubiese hecho si se lo hubiese pedido. Recuerde que ella tocó el manto de manera discreta. Quizá creyó que entre la multitud no lo iba a notar, pero ella estaba segura que al hacerlo iba a recibir la sanidad. Y así fue. Entonces la mujer fue salva aún por su fe imperfecta, pero ¿por qué? Porque creyó. Entonces, una fe imperfecta habla no de que tengas poca fe, sino de que tienes fe. Pero imperfecta en cuanto a que Jesús ya hizo una diferenciación con el centurión de otros que tenían fe en ese entorno. Entonces, se puede pensar que la mujer no quería hacer notorio su vergonzoso padecimiento, mas Jesús lo declaró oficialmente no para avergonzarla, sino para que ella supiera por qué fue sanada. Fue sanada por su fe, no porque tocó el manto. Porque aquí se pueden hacer malas interpretaciones y luego andamos con cosas ahí colgadas y comprando cosas que nos prometen que nos van a dar sanidad y milagros, pero no, el que da y hace los milagros es Jesús mismo. Entonces es por la fe que Jesús obró en favor de esta mujer. Y no fue, repito, por el toque supersticioso en sí mismo de haber tocado el manto. Además, para que ella no pensara, o sea, hizo público Jesús el hecho para que ella no pensara que había robado la bendición de Jesús, porque ciertamente lo hizo de forma discreta, pero Jesús, dice en Marcos, que sintió como si como que alguien le había tocado, entonces lo sintió, y
Él lo hace público para que ella no sienta que lo robó y para que no sienta que tiene que esconderse de Él o avergonzarse de Él. No, nosotros debemos de buscar a Cristo y Él no busca avergonzarnos. Luego en el capítulo 9 que estamos leyendo, pero versículos 23 al 26 se lee lo siguiente. Y al entrar Jesús, es decir, a continuación, después de ello, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, estos eran probablemente dolientes, contratados, o algunos contratados, quienes según la costumbre de aquel día ofrecían una ostentación de duelo por un precio, por un pago. Es decir, actuaban en los velorios haciendo estas prácticas, y entonces pues no había un duelo real en ellos, era algo ficticio. También en México en un tiempo se acostumbró contratar personas que les llamaban prañideras, perdóneme el término, no lo recuerdo bien, pero ellas eran mujeres principalmente que iban y lloraban en los velorios de personas ajenas, es decir, se contrataban para eso. Prañideras, algo así. Bueno, después le busco el término bien. El caso es que desde esta época ya actuaban personas en esos eventos. ¿Qué eventos? Pues en el momento que había una persona que había fallecido y lo estaban velando, pues había estas manifestaciones. Lo vuelvo a leer, dice: los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, estos eran probablemente dolientes contratados, quienes según la costumbre de aquel día ofrecían una ostentación de duelo por un precio y no por dolor sincero. Cuando nos damos cuenta cuán rápido cambiaron de hacer alboroto y llorar a ridiculizar a Jesús porque se burlaron de él y mostraron una falta de respeto, mas Jesús, ecuánime como siempre, equilibrado, entró e hizo lo que tenía que hacer, que es el milagro de la resurrección, porque ya estaba muerta esta niña, ya estaba muerta, y la resucitó para testimonio de su poder delante de todas estas personas incrédulas, como vemos aquí, que aún se burlaron de él. Jesús no levantó a cada niño muerto que encontró. Hacemos esta anotación o esta aclaración porque ya en la ocasión pasada, en la semana pasada también mencioné que no sanó a todos, ni en este caso podemos decir que resucitó a todos los muertos en el tiempo que él estuvo predicando, en el tiempo de su ministración, sino que para que se cumpliese la palabra, es decir, para testimonio solamente. ¿Y por qué? Porque se lo pidieron, ¿verdad? Él no andaba tampoco procurando, a ver, ¿dónde está uno que yo tengo que resucitar? No. Aquí vino el principal, que era el papá de nombre Jairo, a buscar a Jesús. ¿Para qué? Para que fuera y le ayudara con la necesidad que tenía de su hija. Entonces Jesús no levantó a cada niño muerto que encontró, pero Jesús lo hizo aquí en un simple acto de misericordia. Anote eso bien, subráyelo. Jesús siempre obra en misericordia, porque nosotros ¿con qué le podemos pagar? Él actúa en misericordia y compasión hacia este padre afligido. Además, Jesús debió haber visto su angustia, entonces Él no rechaza. Ningún corazón contrito es rechazado delante de Jesús, y Él siempre brinda la oportunidad de que nosotros veamos su poder infinito. Entonces Jesús tuvo la oportunidad de resucitar a esta niña,
Esta debió representar también una anticipación de la derrota de la muerte que él iba a llevar a cabo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Luego viene el relato de 3 sanaciones más. Vámonos al versículo 27 al 31. Dice, 2 ciegos reciben la vista, pero vamos a leerlo. Pasando Jesús de ahí, una vez que terminó todo eso, pasó de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella región. Sin duda, no debió ser fácil para estos ciegos seguir a Jesús, por cuanto no veían, pero lo hicieron. Quizá tuvieron que preguntarles a otros por dónde andaba Jesús, a dónde se dirige. O quizá tuvieron que escuchar cuando él pasaba cerca el sonido, más bien el murmullo de la gente vitoreando a Jesús. Sin embargo, estos ciegos o estas personas carentes de la vista estaban determinados a seguirlo para obtener el favor de Jesús. Su única apelación, como la de muchos que vemos en estos relatos, fue la misericordia. Su única apelación, repito, fue la misericordia. Y para Jesús esas son las palabras correctas, mi estimado, mi estimada. No podemos, por más posesiones que tengamos, pagar el favor de Jesús. No podemos hacerlo. Mas Él todo lo hace por los que le buscan, por aquellos que le buscan, y que le buscan con un corazón contrito y humillado, el cual Él no despreciará jamás. Al llamarle hijo de David, estos ciegos estaban confesando a Jesús como el Mesías. Recuerde que este evangelio denota en todas las partes que vamos a leer, lo que hemos leído, que Jesús es el Mesías prometido. Entonces, al decirle hijo de David, los ciegos estaban confesándolo como el Mesías. Y así como también nosotros debemos de reconocerle. Así es como nosotros debemos de reconocerle. En Juan 9:22 nos dice que los fariseos acordaron que cualquiera que confesara que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. O sea, había presión para desalentar a aquellas personas que buscaban el favor de Jesús. Y les habían amenazado diciendo que si le buscaban, reconociéndole como el Mesías, entonces como que ellos le reconocían, pues realmente ni le reconocieron, porque dice que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Sería entonces expulsado cualquiera que hiciera esto de las sinagogas, ya no podían ir a los lugares de reunión. Aunque la ocasión en Juan parece haber sido después de esta sanación de los ciegos, podemos creer que hubo un precio a pagar por llamar a Jesús hijo de David. Sin embargo, ellos ya habían recibido la sanidad, y yo creo que cuando nosotros recibimos la santificación de parte de nuestro Señor, estamos dispuestos a más por Jesús. ¿Creéis que puedo hacer esto? Fue la pregunta de Jesús. Jesús sanó a los ciegos en respuesta a su fe. Nuevamente, esto es reiterativo, pero es importante que nosotros lo arraiguemos en nuestro corazón. La fe no garantiza la sanación. Fíjese bien, la fe no garantiza la sanación para cada individuo. O sea, si no, pues Jesús o más bien no hubiese enfermos. Sin embargo, hay indudablemente multitudes que no son sanadas por la falta de fe. Ahora sí, al contrario.
¿Hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros y tenemos fe? ¿Vamos a ser sanados? No. Si el propósito se cumple, ocurrirá de esa manera. Y si no es el propósito, no va a suceder. Recuerde que es en Jesús, nuestro Dios, es omnipotente y lo puede hacer, sí. Pero también Él es autónomo, es decir, por sí mismo, en su poder, Él puede decidir con quién hacerlo y con quién no. Entonces, nada más para tener fe, no es que al hacerlo ya tengamos todo lo que estamos pidiendo, sino que lo que conviene de acuerdo al propósito que Dios mismo ha establecido para cada uno. En muchas maneras, Dios dice lo mismo a hombres y mujeres. Hoy, por ejemplo, dice, y hemos leído, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y esto es lo que debemos de tomar en cuenta. Multitudes son sanadas y multitudes no son sanadas, mas sin embargo Dios sigue siendo Dios. Y luego en el capítulo 9, pero versículos 32 al 34, se lee lo siguiente. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Un mudo endemoniado. En el entendimiento judío de la posesión demoníaca, un hombre no podía ser ayudado. Esto es debido a que la mayoría de los rabinos de este día pensaban que el primer paso esencial en un exorcismo era obligar o engañar al demonio para que dijera su nombre, o sea, ¿quién eres? Era lo primero que ellos procuraban hacer. ¿Y cómo lo iban a hacer con un hombre mudo? ¿Quién eres? ¿Entienden? Por lo tanto, un demonio que hizo a un hombre mudo había evitado la revelación del nombre del demonio que habitaba en la víctima y por lo tanto evitó el exorcismo. O sea, no era posible con las formas y tradiciones que ellos estaban acostumbrados a manejar esto, a lograr que una persona que no tenía habla pudiera ser exorcizado y liberado de ese demonio. Sin embargo, Jesús no tuvo ningún problema. Y ahí es donde vemos nuevamente que Jesús, el Mesías, el Redentor, el Salvador, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipotente, no tiene ninguna limitación. ¿Y qué sucedió? Echó fuera al demonio y el mudo habló. Todo lo contrario a lo que los demás creían, esto ocurrió. Por eso dice, y se maravillaban. Pues cómo no maravillarse si ellos estaban, ya lo habían desahuciado, por decirlo de alguna manera. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel, es lo que dijeron. Por estas razones, este milagro fue particularmente asombroso para la multitud. Y concluyo leyendo los versículos 35 al 38. La compasión de Jesús por las multitudes. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué estaba haciendo? Predicando el evangelio del reino. Y sanando. ¿Qué más hacía? Sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús vio por sí mismo la gran necesidad y hoy continúa viendo mucha necesidad y sintió compasión como la siente el día de hoy. Mas no solo se quedó con la impresión, con el entender y conocer lo que estaba sucediendo, sino que actuó en consecuencia, actuó a manera favorable en consecuencia de ello. Jesús fue terriblemente e injustificadamente criticado, como lo vimos en estos pasajes. Y todo eso fue por la obra redentora que estaba haciendo, pero simplemente ignoró la terrible e injusta crítica y él encomendó al Padre la obra.
Él encargó el asunto al Padre, como nosotros también lo debemos de hacer cuando vienen situaciones a nuestras vidas. Esa es la aplicación que le debemos de dar a esto. Si vienen situaciones en nuestras vidas y no está en nuestras fuerzas poderlo resolver, como casi nunca podemos, pues encomendemos el asunto al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas multitudes estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, y así estábamos nosotros. Jesús aquí describió lo que el hombre vive apartado de Dios. No debemos estar apartados de Dios. Ya sé que muchos lo niegan y lo han evitado por muchos años, aunque se les ha predicado, pero es un error. Debemos recapacitar y buscar a Dios. Sin Dios somos como ovejas que no tienen pastor, dice Jesús mismo. Esto significa que estamos en peligro hasta que venimos bajo el cuidado de nuestro pastor. Una oveja alejada del rebaño, una oveja apartada de la manada, es más fácil de ser atacada por los lobos, por los depredadores. Se podría decir que el pueblo judío de este tiempo sí tenía algún tipo de guía espiritual o pastores, que ellos los podemos resumir en escribas, sacerdotes, levitas, fariseos, etc. Sin embargo, la mayoría de ellos con ideas erróneas, con enseñanzas equivocadas. Lo que ellos transmitían era incorrecto. Sobre lo que Dios demanda de nosotros solamente era cuestión de seguir la instrucción que ya Moisés les había dado, mas ellos desgiversaron toda esa enseñanza y empezaron a hacer ritos y empezaron a idolatrar cosas que no eran agradables a Dios. Misericordia quiero, o obediencia quiero y no sacrificio. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Jesús vio la grande necesidad humana como una oportunidad. Fíjese bien, lo que Jesús estaba diciendo, aquí hay una oportunidad para cosechar un cúmulo importante de producto. Entonces, a la verdad, la mies es mucha, lo podemos sí entender como que se necesitan obreros para cosechar esa mies. Es obvio. Pero lo que Jesús está resaltando es la oportunidad que se estaba presentando. ¿Y cuántas veces nosotros no somos capaces de discernir, de entender que es el momento de la cosecha? Y dejamos que aquel grano se pierda y no hay ningún provecho para nadie. Pero también es una mies que necesitaba obreros, pues ya lo dije, claro que sí, eso está ahí dicho. Lo bueno de una mies que puede echarse a perder es que debemos entender los tiempos, y para eso también tenemos que tener sabiduría de lo alto, y el Señor nos la provee cuando nosotros la pedimos. Jesús nos advierte de esta oportunidad, y esa es una oportunidad que hoy mismo está vigente, es decir, la mies sigue siendo mucha y los obreros pocos, pero por cuanto hay obreros, estos debieran de tener una capacidad mayor de cosechar abundantemente, porque si son pocos los obreros y es mucha la mies, pues nos toca más, ¿no? Entonces, si hay oportunidad, continuemos buscando que las personas se vuelvan de sus malos caminos y encuentren la salvación a través de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Termino con esto. Jesús describió a los trabajadores en su reino como obreros, esto es, aquellos que trabajan incansablemente, aquellos que trabajan duro. El jefe de familia tiene algo que hacer, el magistrado más, pero el ministro más que todos ellos. Y nosotros como ministros de Dios tenemos mucho trabajo, mucho trabajo. Y claro, pues entre más seamos, la cosecha se levantará más prontamente, ¿verdad? Este fue el capítulo 9 de Mateo, versículos fueron, si estuvo atento conmigo, fueron 38 versículos. Y esos 38 versículos contienen pues temas importantes que a nuestra vida le debe dar una
una aplicación de la siguiente manera. Debemos de buscar a Jesús para que Él nos sane, sí, pero lo principal es que Él nos va a dar la salvación, ¿verdad? Y si no nos sana porque hay un propósito en nuestras vidas, de todos modos la salvación nos permitirá vivir una vida eterna junto con Cristo Jesús. Y ahí es donde debemos nosotros poner la mira, ¿verdad? Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Bendiciones a todos y nos vemos la próxima semana si el Señor lo permite.